Bien, damos la bienvenida a todos los que han llegado, Pastor Miguel, su familia, Señor les bendiga, hermana Janet, gozo poder tenerles, los hermanos de Quillón también, que están el día de hoy compartiendo con nosotros el culto, a todos los hermanos muy bienvenidos. Vamos a orar al Señor, vamos a tener hoy día doble porción de predicaciones, no va a ser estudio bíblico, va a ser más una exposición de Juan capítulo 13, nos habíamos atrasado un poquito con Juan un domingo, entonces vamos a avanzar para que el Pastor Miguel después nos exponga el texto que viene a continuación de Juan 13, del 1 al 20. Así que vamos a orar al Señor. Amado Dios, queremos alabarte en esta mañana, glorificarte, Señor, por tu gran bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros al permitirnos estar aquí en tu día, en tu casa, Señor, poder ver a los hermanos, poder gozarnos, Señor, juntos, poder ser nutridos, Señor, y hablados a través de tu santa palabra. Queremos, Señor, que tu nombre sea exaltado, que Cristo, Señor, sea glorificado a través de la exposición de tu palabra. Bendícenos, Señor, a los que nos corresponde compartir la palabra, Señor, y danos de tu gracia para poder exponerla con claridad, para, Señor, que tú la uses y puedas santificar la vida de los creyentes y salvar, Señor, a aquellos pecadores que no se han arrepentido de sus pecados. Te alabamos, Señor, porque tú un día nos rescataste siendo pecadores y merecedores de tu gracia, Señor, tú nos has perdonado. Gracias porque Cristo vino a este mundo, se humanó, dio su vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Oh Señor, éramos tan indignos y tú nos hiciste dignos en Cristo. Gracias por esa muestra de amor que nos has dado. Gracias porque, Señor, tú nos has regalado la vida eterna y podemos gozar hoy delante de tu presencia, podemos acudir libremente al trono de la gracia, sabiendo, Señor, que tú oyes la oración de tu pueblo. Bendice este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 13, hermanos, vamos a leer del verso 1 al 20. Juan 13, del verso 1 al 20. Hemos visto ya durante varios capítulos cómo el Señor Jesucristo se ha ido revelando cada vez más, ha ido mostrando su gloria, su majestad, evidenciándose que Él es el Mesías prometido. Y hemos visto también que así como se revela nuestro Señor Jesucristo ya públicamente a todos los hombres, también hemos visto que ha crecido a través de los capítulos que hemos visto la incredulidad de los judíos, o más bien se ha evidenciado, se ha manifestado aún más la incredulidad de estos hombres. Entonces, ya entrando nosotros al capítulo 13, nos enfocamos en las últimas horas del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Entramos a lo que se conoce como el discurso del aposento alto, donde el Señor ya le habla a sus discípulos, donde le habla a los suyos, donde está ahí sentado junto a ellos para tomar la cena del Señor, para establecer la cena, celebrar la Pascua y establecer la cena del Señor, la cual celebraremos el día de hoy también. Así que vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 1 al 20. Dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué hermoso es eso, ¿cierto? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos.
Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, hermanos, en este pasaje el Señor Jesús se encuentra ya en su ministerio, al final de su ministerio terrenal de aproximadamente 3 años, preparándose para tomar la última cena con sus discípulos, con sus cercanos, para dar instrucciones, enseñanzas que iban a marcar la vida de estos hombres, la vida de estos discípulos. Pronto, ya en unas horas, el Señor Jesucristo iba a ser arrestado, iba a ser maltratado, iba a ser juzgado, iba a ser crucificado, y Jesús estaba en pleno conocimiento de todo aquello que le iba a acontecer. Él sabía todo. De hecho, hemos leído constantemente en el Evangelio de Juan que la palabra, dice el escritor Juan, dice que el Señor Jesús hacía todo lo que el Padre le enviaba, y todo estaba en la mano del Padre, todo lo hacía a reloj, sabiendo el Señor que tenía que cumplir ciertos tiempos, y que en muchos casos aún no era el tiempo, aunque los judíos querían matarle, no era el tiempo de que fuera juzgado, sino que Él huía, se iba a otro lugar, porque aún no había llegado su hora. Lo menciona mucho eso el Evangelio de Juan. Y el Señor Jesús va manteniendo durante todo su ministerio hasta el final sus propósitos redentores, salvadores. Entonces, lo que parece algo cotidiano en la época, en el contexto cultural de aquellos tiempos, se transforma en el ejemplo glorioso, en un ejemplo impactante de amor de nuestro Señor Jesucristo. Algo cotidiano como lavar los pies se convierte en un ejemplo maravilloso, del cual podemos sacar enseñanzas hasta el día de hoy. El Señor sabía que su hora había llegado. Eso dice el texto. Sabiendo Jesús, en el verso 1, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. O sea, había llegado su hora de partir, de pasar de este mundo al Padre. Pero para pasar de este mundo al Padre, el Señor Jesucristo tenía que sufrir. Para pasar de este mundo al Padre había una cruz, la cual Él tenía que sufrir. Tenía que ser juzgado por nosotros. Luego los romanos lo ejecutarían, iba a ser golpeado, escupido, insultado, blasfemado, azotado. Iba a sufrir todo lo que sabemos que sufrió nuestro Salvador. Sería traspasado, sería colgado en ese madero por tus pecados y por mis pecados. Ese sufrimiento iba a pasar a nuestro Salvador. Iba a ser puesta sobre Él una corona de espinas. Iba a sufrir nuestro infierno. Iba a sufrir nuestro dolor en la cruz. Pero aparte de eso, el Señor Jesucristo se iba a enfrentar a algo tremendo, a algo incomparable, a algo peor que la cruz, a algo peor que los castigos, a algo peor que el sufrimiento, que era recibir sobre su ser el castigo de todos nuestros pecados, recibir sobre su cuerpo la ira de Dios que debía ser derramada sobre nosotros. Nosotros merecíamos estar en esa cruz. Nosotros merecíamos ser crucificados, ser golpeados, ser maltratados, porque ese era el castigo de nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte. Pero Cristo sufrió ese dolor en la cruz por amor a nosotros los pecadores, para que tú y yo pudiésemos experimentar la salvación. El castigo, como dice Isaías 53, de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Su propio Padre estaba a punto de derramar
su ira. La ira que debió ser derramada sobre los pecadores. Iba a ser tratado el Señor Jesús como el peor de los delincuentes. Iba a estar en esas 6 horas de agonía, cuando Él nunca cometió pecado, cuando nunca hubo mancha. El justo iba a morir por los injustos para llevarnos a Dios, como dice Pedro. Pero Jesús, sabiendo todo esto, Él sabía todo lo que iba a acontecer, sigue dando pasos adelante, persiste en su propósito de proveer salvación, de darnos vida eterna, y va a la cruz para que, como dice la Escritura, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en este escenario, nosotros vamos a ver quién es este Señor Jesucristo, quién es Jesús, quién es aquel hombre que iba a lavar ahora a continuación los pies de sus discípulos. Dice el texto en el verso 2 y 3, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y dice el verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces el Señor Jesucristo, nosotros podemos ver que no estaba inconsciente de lo que Él era. Él estaba consciente de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Cristo, de que Él sabía que Dios le había dado todas las cosas en sus manos, sabía que era el Supremo Señor. Jesús sabía quién era. No es que Jesús tenía una confusión, porque se ha popularizado una visión de un Jesús humanizado, de un Jesús que parecía estar confundido en películas, ¿cierto? Cuando a veces dan películas de la Semana Santa o hacen películas acerca de la pasión de Cristo, o esta estupidez, ¿cierto?, que hacen de Jesucristo Superstar, que es como un show. Pareciera un Jesús confundido, un Jesús que no sabe qué hacer, que no sabe por qué está sufriendo, que le entró un pavor ahí al momento de su muerte, y que hizo algo que no quería, que hizo algo que no entendía muy bien. No, hermanos, Jesús sabía todas las cosas. Él sabía lo que estaba haciendo y Él sabía quién era. Él sabía el por qué iba a pagar ese precio. Todas esas ideas son basura. Cristo sabía bien que Él es Dios, que su autoridad es suprema, que Él es Rey de reyes y Señor de señores, que no hay nada igual a Él, que Él es Dios por sobre todas las cosas, que todas las cosas en Él subsisten. Él lo tenía claro, y de esa forma iba a la cruz, sabiendo que el único que podía pagar por los pecados de su pueblo era Él. No podía ser un ángel, no podía ser otro hombre, no podía ser ningún ser, sino Dios encarnado, Dios hecho hombre. La palabra de Dios dice claramente en el libro de Filipenses, capítulo 2, dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó a sí mismo. Él voluntariamente vino a servir. Él voluntariamente vino a dar su vida, estando consciente plenamente de lo que significaba. Quiso hacerlo. Él quiso salvarnos. Él quiso poner su vida en nuestro lugar. Él dijo en Juan capítulo 10, si recuerdan más atrás: yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Eso dijo el Señor. Imagínense quién es Él, hermano. Jesucristo es el verbo eterno de Dios, es la palabra encarnada, es el príncipe de paz, dice la Biblia, es el todopoderoso Dios, es el alfa y la omega, es el principio y el fin. Él es el que sustenta todas las cosas. Dice también Hebreos que es el autor y consumador de la fe. Hebreos 1 dice que es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia.
El gran sumo sacerdote, el hijo de David, el león de la tribu de Judá, la resurrección, la vida, dijo él, el pan de vida que descendió del cielo, el agua que salta para vida eterna. Ese es nuestro Señor Jesucristo, la roca eterna, el justo, el santo, el invencible, el único y sabio Dios, el que habita en luz inaccesible, el inmortal. Ese soberano Dios se humilló y con la humildad que lo caracterizaba, toma una toalla, toma un lebrillo, toma agua y lava los pies de sus discípulos. Dice Colosenses, capítulo 1, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el soberano Señor. Él es Señor de todo, y Él estaba en plena conciencia de eso. Y Él fue el Señor, nuestro Señor, quien lavó los pies de sus discípulos, que lavó los pies de los suyos, demostrando un amor que se entrega hasta el fin. Y eso dice el verso 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Quizás debe ser una de las frases más hermosas, profundas y conmovedoras de las Escrituras. Había una palabra en el Evangelio de Juan, dicen en el capítulo 3, verso 16, es cierto, el versículo quizás más conocido de la Biblia, porque de tal manera, amó Dios al mundo. ¿Y cómo mostró ese amor? ¿Cómo evidenció Dios ese amor? Dando a su Hijo unigénito. ¿Con qué propósito lo dio? Lo entregó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el amor caracterizó el ministerio, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor lo hizo venir al mundo, porque Dios amó al mundo. Hermanos, entregó a su Hijo unigénito. Y ahora estamos en la consumación, en el clímax de la demostración de ese amor, viendo a Cristo en la cruz, viendo a Cristo entregarse por nosotros, entregarse por los suyos. Dice el texto que había amado a los suyos, que estaban en el mundo, y los amó hasta el fin. Y ese amor, ese pasaje nos muestra el amor especial que Dios tiene por los suyos, el amor especial que Dios tiene por su iglesia, el amor especial que Dios tiene por los que están en Cristo. Él nos ama a su iglesia, a tal punto que entrega su vida por ella. Se entregó por amor. Ese amor de Dios se manifiesta solo a sus hijos, de tal forma que dice 1 de Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando tú viniste a la fe de Cristo, cuando te convertiste en un hijo de Dios, tú experimentaste el amor profundo de Dios. Antes dice la Escritura que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Entonces aquellos que han recibido vida en Jesucristo, aquellos que han experimentado el perdón de los pecados, han podido también experimentar el amor de Dios. Este amor infinito, este amor eterno con que nos ha amado, como dice Jeremías, que es un amor para los redimidos, que es un amor para la nación santa, para el linaje escogido, para sus pequeños, para sus amados. Ahora, cuando nosotros hablamos del amor de Dios, tenemos que definir bien. Y en los estudios de la familia que hemos estado dando, en los estudios bíblicos, nosotros hemos hablado de lo que significa el amor, porque el mundo tiene otros conceptos del amor. Hoy día el mundo dice amor es amor, y se relaciona el amor con un concepto simplemente emocional, un sentimiento fuerte, un sentimiento que nos posee, incluso que nos domina. Yo he sacado un poco ese falso romanticismo. No digo que el amor de pareja no tiene que ser romántico, pero ese falso romanticismo que muchos le dan al amor es que no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella. No, es que no puedo controlar mi corazón. Eso no es así, hermano. Eso no es así.
Un cristiano debe controlar su corazón. No puede nublar tu razón. Porque ese amor del mundo, incluso ese concepto de amor va más allá del bien y del mal. No importa que le esté robando la mujer a un hombre casado. Está totalmente enamorado. No, hermano, eso no es amor. La Biblia, ¿sabe cómo le llama eso? Perversión, pecado. Eso no es amor. Porque la Biblia define el amor de otra forma. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace nada indebido. Cuando tú haces algo indebido, que Dios no permite en su palabra, entonces tú estás evidenciando que no estás amando. Estás siendo egoísta. Estás siendo egoísta. Entonces no es un sentimiento que nos nubla la razón. Es mucho más que eso. Es un acto de la voluntad. Entonces eso se ve en las películas, eso se ve en las canciones románticas que hablan de infidelidad, en las películas que hacen lo que quieren. No va más allá de la razón y de la voluntad. No es un espíritu libre, independiente que hace lo que quiere. Porque en nombre de ese falso amor se han roto familias. En nombre de ese falso amor se han cometido infidelidades, se han abandonado hijos, se han arruinado vidas. No es que lo amas, es que no puedes dejarlo ir. No, hermano. Eso no es el amor bíblico. Si la amas, no dejes que nadie se interponga. Es el mundo. No estamos hablando de eso. Incluso, hoy día, con la ideología, nosotros vemos que la frase LGTBI es amor es amor. No importa si es un amor entre un hombre y una mujer, entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer. No. Es imposible que un hombre con un hombre sientan amor. Hermano, es imposible que una mujer con una mujer sientan amor. Verdadero. Eso es perversión. Eso es pecado. Eso es algo incorrecto. Que el Señor no ha creado. Por lo tanto, no es un amor verdadero. Es una emoción pecaminosa. Es una pasión desordenada. Pero no es amor. Cristo nos dio ejemplo de verdadero amor. El amor se entrega por el otro. Es un acto de la voluntad que lleva a poner tu vida por el otro. No podemos decir que el Señor Jesús simplemente tuvo un sentimiento que lo descontroló, que le nubló la razón y fue a entregarse a la cruz. No, hermano. Él lo hizo por obediencia a su Padre. La palabra nos dice que Dios es amor. Que Dios no solo ama, Dios es el amor mismo. Pero en el sentido correcto. No un amor que justifica pecados, sino un amor que bendice, un amor que da, un amor que hace bien, un amor que manifiesta su voluntad. ¿En cómo podemos nosotros ver el amor de Dios? En que Dios entregó a su Hijo por nosotros. Se entregó incondicionalmente a pesar de nuestros pecados. Por eso dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque Él es el supremo dador. Él nos dio todo, a su Hijo incluso. El amor de Dios hacia nosotros se manifiesta en buscar nuestra santidad, en hacernos conforme a la imagen de Cristo, en hacernos bien siempre, en darnos lo bueno. Así se manifiesta el amor de Dios. Cuando alguien ama a otra persona, se entrega por ella, le da lo bueno, busca su bien. El amor de Dios, hermano, no es teórico, sino que es concreto. Y en este pasaje se manifiesta ese amor de Dios, ese amor de Cristo sirviendo a sus discípulos. El Señor de todas las cosas está entregándose por ellos, está sirviéndoles. William Hendrickson dice, Jesús y sus discípulos, comentando esto, han llegado de Betania. Los pies, cubiertos solo por las sandalias, habían estado en parte expuestos al polvo y la arena, estaban sucios o por lo menos incómodos. En tales circunstancias se acostumbraba el lavamiento de los pies. El anfitrión, aunque no solía prestar él mismo este servicio, se aseguraba de que se realizara. Era después de todo una tarea servil, es decir, tarea que debía realizar un sirviente, un esclavo.
Hermanos, dice el verso 3, que el Señor, que Dios, había entregado todas las cosas en las manos de Cristo. Todas las cosas estaban en sus manos. Y con esas mismas manos con las que Él recibió todas las cosas que el Padre le entregó, fue a lavar los pies de sus discípulos. La tarea que solo un sirviente, que un esclavo acostumbraba a hacer. Eso hizo nuestro Señor. Recrea un poco la escena. Los discípulos, estando ahí en el aposento alto, habían llegado de camino, cansados, pies sucios. Y ahí había un lebrillo, había agua, había toalla, y ninguno de los discípulos se le pasó siquiera por la mente tomar ese lebrillo, tomar esa toalla y lavar los pies de sus amigos, lavar los pies de los discípulos, de los otros. Más bien, yo creo que llegaron pensando en qué momento va a entrar un sirviente, en qué momento va a entrar alguien y nos va a lavar los pies. Nadie pensó en prestar ese servicio. Era desagradable. Quizás algunos de ellos simplemente, y todos ellos quizás estaban esperando ser servidos y no servir. De hecho, el Evangelio de Lucas, los otros evangelios, ¿cierto?, nos cuentan que antes de esto, antes de que Jesús lavara los pies de sus discípulos, estaban ellos en una discusión de quién sería el mayor de ellos. ¿Recuerda esa discusión? ¿De quién de ellos iba a ser el mayor, el más importante? Entonces, lejos de ellos estaba el preocuparse por los demás, el servir a los demás, el hacer la tarea de un esclavo. Estaban preocupados de quién iba a estar al lado del Señor, de quién iba a tener más autoridad, de quién iba a tener más respeto que los otros. Y en ese contexto, con ese espíritu de los discípulos, el Señor muestra ejemplo de humildad y de amor. En ese contexto el Señor comienza a lavar los pies sucios, probablemente malolientes, de los discípulos, y debía arrodillarse y con sus propias manos lavarlos y secarlos con la toalla. Quizás fue imagina a los discípulos en ese momento, tan desconcertante para ellos. Estaban impresionados de que el Señor, de que el Maestro tomara la toalla y comenzara a lavar sus pies, a secarlos. Es por eso que Pedro reacciona de esa forma, muy exaltada, ¿cierto? Probablemente se avergonzó en pensar que Jesús tenía que lavar sus pies. Se vio sorprendido de la humildad del Señor, de la entrega del Señor. Y con orgullo Pedro se negó a que lavara los pies. No, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. A mí no. Los otros se han dejado lavar, no sé por qué lo han hecho ellos, pero a mí no. Tú no me vas a lavar los pies. Sin embargo, lo que no entendía Pedro es que ese acto de Cristo, esa entrega de Cristo, estaba reflejando no solamente lavar los pies de sus discípulos, sino que estaba entregando toda la entrega que Jesús iba a hacer, toda la obra que Jesús iba a hacer. Por eso Jesús le dice que si tú te niegas no tienes parte conmigo, porque le estoy lavando los pies a los míos, a los cuales voy a entregar mi vida, a los cuales estoy sirviendo, por los cuales me estoy dando. Y si tú te niegas, entonces no tienes parte conmigo. Entonces debía dejarse servir por el Señor de todas las cosas. Si no se dejaba servir, entonces no tenía parte en la salvación. Porque el Evangelio consiste en eso, hermanos. Jesús tomando forma de siervo. Jesús entregándose por nosotros. Jesús muriendo por nuestros pecados. Entonces el lavamiento de los pies era un breve resumen del Evangelio. Un breve resumen de la entrega de Cristo. Un breve resumen de lo que Jesús iba a hacer, de la muestra de amor por nosotros, para que pudiéramos ser salvos de la muerte eterna, del castigo eterno, y pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Entonces en Pedro, en este hombre orgulloso, nos vemos reflejados todos nosotros. Todos nosotros que de alguna manera queremos merecer ese amor, de alguna manera queremos ganar la salvación por nuestras obras, no queremos aceptar ese regalo gratuito del Señor por nosotros. Y nos seguimos moviendo en nuestra autojusticia. Es demasiado lo que el Señor está haciendo. Nuestro orgullo quiere hacer algo también.
Pero la respuesta de Jesús es tajante: si no quieres esta obra, si no vives el Evangelio, si no crees al Evangelio, si no crees en Cristo, si no crees que eres insuficiente para tú hacer algo, entonces no tienes parte conmigo. No tienes parte en esta gran salvación. Porque el amor de Cristo no se basa en los méritos de los seres humanos. No se basa en lo que tú y yo podamos hacer. La salvación de Cristo, la salvación de Dios es por pura gracia. Es por misericordia. Porque Él le ha placido salvarnos, escogernos por el puro afecto de su voluntad desde antes de la fundación del mundo, para traer vida eterna a los pecadores. Para nosotros es imposible sentir lo que Cristo sintió en ese momento. Él se entregó por amor a pecadores miserables que no lo merecían. Nosotros, que somos pecadores, que el pecado está ahí en nuestro corazón, es imposible amar por nuestras propias fuerzas a otro pecador, aquel que nos hace mal, aquel que nos ha dañado. Es imposible amar a un delincuente, a alguien que lo único que ha hecho es daño a nuestra familia, a alguien que nos ha robado, que nos ha matado. Sería casi imposible amar. Pero imagínense Dios, nosotros dándole la espalda, nosotros haciéndole mal, nosotros sin querer buscarle, nosotros pecando, ofendiendo su santidad, y aún así Él decidió amarnos por el puro afecto de su voluntad. Y no solamente amarnos, sino salvarnos, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra condición, cambiar nuestra voluntad, para que ya no amemos el pecado, para que ya no le demos la espalda, sino más bien le busquemos de todo corazón y nos arrepintamos de nuestros pecados. Muchos dicen que la verdad más difícil de la Biblia, lo más difícil de comprender en la Biblia es cómo Dios pudo amar a pecadores como nosotros. Es comprender el amor santo y perfecto de Dios. Dice Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hermanos, piensen en esto, piensen en el pecado y en el daño del pecado a la santidad de Dios. Nosotros, pecadores, delincuentes, carecemos de méritos para ser amados. ¿Has visto a alguna persona que tú dices, oye, me es difícil amarlo? Es tan pesado, es tan desagradable esa persona que me es difícil amarlo. Imagínense nosotros ante Dios. No hay ningún mérito. No hay nada en nosotros que lleve a Dios a amarnos. Todo lo contrario. Hacemos todo lo posible para desmerecer ese amor. Pero Él nos amó. Imagínense seres llenos de maldad, llenos de dudas, llenos de pecado, de obras malas, de malos pensamientos, de mentiras, de calumnias. Piensa en todas las suciedades que han habido en nuestras vidas, hermanos. Y Dios aún así nos ha amado. Él sabiendo todas las cosas, porque todas las cosas, dice Hebreo, están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero Él decidió hacernos bien, a tal punto que entregó a su Hijo por nuestras culpas, entregó a su Hijo por nuestros pecados. Y pensando aún más profundamente en esto, y en los discípulos mismos, vemos que Jesús lavó los pies de Pedro, que Él le iba a negar. A continuación de esto, lavó los pies de Judas, que le entregó por 30 piezas de plata. Y Jesús lo sabía. Y aún así decidió servirle. Iba a venir con mucha gente, con una multitud armada a buscar a Jesús. Y aún así Jesús lavó sus pies y se entregó hasta la muerte por sus discípulos. Este es el amor de nuestro Salvador, el amor que Él nos ha dado. Imagínate, Pedro y Judas, Jesús lavando sus pies. Pero no piense solo en Pedro y Judas, piensa en Gabriel, piensa en cada nombre aquí presente. Jesús lavando nuestros pies, Jesús sirviéndonos a nosotros, Jesús entregándose por nosotros, el Señor de todo.
aquel que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, se entregó por ti. Y para que después nosotros sigamos fallándole, sigamos desobedeciendo, sigamos entregando las obras de nuestra vida a Él, a pesar de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Eso muestra la insolencia de nuestro corazón, la rebeldía de nuestro corazón ante Dios. ¿No es increíble que Él se haya inclinado a ti, hermano? ¿No es increíble que Él haya doblado su rodilla y lavado tus pies? Y dándote perdón de pecados, dándote vida eterna. No, todo lo que tú tienes en Cristo, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Y aún así seguimos fallándole. Qué maravilloso es el amor de Dios. Qué grande es el amor de Dios. Versículo 12. En adelante. Dice, así que después, hasta el 17, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, el Señor quiso ser muy claro. El Señor quiso que se entendiera lo que Él había hecho y que es una lección muy concreta. Ustedes me llaman Señor y Maestro. Y tienen razón, ¿cierto? Lo era el Señor Jesús. Ahora, si ustedes me llaman Señor y Maestro, si yo soy su Maestro y Señor, deben hacer lo mismo que yo hago, porque yo les he dejado un ejemplo. Los he servido y ustedes deben servir unos a otros. Les estoy dejando una enseñanza clara, dice el Señor. Y si lo vamos más fino, el Señor enfatiza diciendo, en verdad les digo, o de cierto os digo, que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. O sea, si el Señor, que es Jesucristo, hizo esto, ¿cuánto más sus siervos que no son mayor que el Señor? ¿Cuánto más nosotros debemos servir? Si el Señor, nuestro Maestro, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, debemos, hermanos, tener un espíritu de servicio unos con otros, de entrega unos con otros. Pero a veces llegamos, y lo digo con sinceridad, aún en esta iglesia, llegamos esperando ser servidos. Llegamos esperando que alguien lave nuestros pies. Y no llegamos con toalla, no llegamos con lebrillo para lavar los pies de los discípulos, para lavar los pies de nuestros hermanos como el Maestro lo hizo con nosotros. Él hizo la tarea de un esclavo. Lo que está diciendo el Señor en su enseñanza es que nos examinemos, es que nos veamos nosotros mismos como esclavos de los demás, como siervos de otros, no como señores de otros. Muchas veces lo que hacemos más es criticar a otros en vez de estar sirviendo a otros, entregándonos como el Señor se entregó. Cuando la Biblia habla de que Jesús se despojó a sí mismo, en Filipenses capítulo 2, antes, en el texto Pablo está hablando de la relación que debemos tener unos con otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice, estimando a los demás como superiores a él mismo, no buscando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de otros. Haya pues en vosotros. Y ahí comienza este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, cuando habla de este ejemplo, lo que está haciendo Pablo es hablar de la relación que nosotros debemos tener con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Yo me he dado cuenta, hermano, cuando ando triste, cuando ando desanimado,
Y sé que es lo que pasa a todos nosotros. A todos nosotros. Cuando andamos así es porque muchas veces andamos ensimismados, pensando en nosotros, pensando en lo que nos falta, en lo que nos sucede, en nuestros problemas. Pero ¿cuándo pensamos en los otros? ¿Cuándo dejamos de ensimismarnos y comenzar a preocuparnos por otros? A tomar una toalla, a tomar un lebrillo y a lavar los pies de los discípulos. Y ahí vas a hallar el gozo de lo que es servir a Cristo. Porque Cristo dijo, cuando das un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste, a mí me lo diste. Y hacerlo para la gloria de Dios. No para recibir aplauso, alabanza de otros, sino para la que Dios sea glorificado. Y nos dice que Jesús tomó forma de siervo, tomó forma de esclavo. Eso quiere decir el texto ahí. Ese fue el sentir de Cristo Jesús. Y dice el texto aquí en Juan, bienaventurados seréis si las hiciereis. Dichosos aquellos que practican estas cosas. Y ahí es cuando vemos varios tipos de creyentes. Uno que llega a la iglesia, se sienta y dice, ¿quién me va a lavar los pies hoy día? Muchos llegan así. A veces llegamos con esa actitud. ¿Quién me va a lavar los pies? Otros llegan, oye, en esta iglesia no están lavando los pies como yo quiero. Deberían lavar mejor los pies, ¿cierto? Y normalmente esas personas se excluyen de la iglesia cuando comienzan a hablar mal de la iglesia. No es que esta iglesia, ¿acaso no eres parte de la iglesia? Si en la iglesia hay un problema, tú eres parte de ese problema. Y debes buscar la solución a ese problema. No excluirte como si tú no fueras parte del problema. Las iglesias también tienen problemas, también tienen dificultades. Porque somos pecadores y mientras más crece la iglesia, más pecadores se agregan. Y vas a ver diferencias. Otros dicen, uy, mira los pies de Pedrito, los tiene sucios. Y nadie se los ha lavado. Pero ¿quién se para? Dice, yo voy a lavar los pies. Yo voy a servir. Yo voy a esperar, algunos dicen, no voy a lavar los pies todavía. Voy a esperar que me los laven primero. Otros dicen, me encantaría lavar los pies, pero no tengo tiempo. Estoy tan ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Puede que algún día lo haga. Voy a ver mi agenda, a ver si puedo programarme para lavar los pies de alguien. Pero por ahora no puedo. Pero otros, algunos, son los que se levantan y lavan los pies de sus hermanos. Y a veces semana a semana. Y están sirviendo. Y están entregándose. Y están haciéndolo sin queja. Porque entienden el Evangelio. Porque entienden lo que Cristo hizo por nosotros. Que Él no fue quejándose a la cruz. Él fue a servir. Él fue a entregarse por nosotros. ¿De qué grupo eres tú? ¿Con cuál de estos creyentes te identificas? ¿Cuál describe mejor tu actitud? ¿Eres de aquellos que lavan los pies? ¿O aquellos que esperas simplemente que te laven los pies? Hermanos, no todos estamos llamados a hacer la misma cosa dentro de la viña del Señor, de la obra de Dios. No todos somos llamados a predicar, no todos somos llamados a hacer lo mismo, pero sí todos somos llamados a servir. Todos somos llamados a servir. Dios nos ha dotado de dones, nos ha dotado de capacidades. Y dice 1 de Pedro capítulo 4, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, según la multiforme gracia de Dios. Dios te ha dotado para que tú sirvas. Si no sirves, entonces eres un egoísta que simplemente quiere ser servido. Entonces Cristo nos ha dejado enseñanza en este pasaje para que mostremos amor unos a otros. Vamos a ver más adelante, en los versículos posteriores, quizás la semana siguiente, cuando el Señor dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Es el mandamiento del Señor. Y luego dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos por los otros. Porque ese amor es un amor sobrenatural que no nace del ser humano. Un amor que nace de Dios y que por el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Dice la Biblia. No es el amor del mundo.
Ese amor es la identidad del pueblo de Dios. En esto conocerán todos que soy mi discípulo. El amor sacrificial, el amor de entrega es lo que debe identificar al pueblo de Dios, lo que debe identificar a la iglesia, lo que te debe identificar a ti y a mí, el amor que nos tenemos en Cristo. ¿Pones condiciones para amar a tus hermanos? Sí, te amo, pero si tú me haces esto. No te amo si tú te comportas así. No, la Biblia dice, el que no ama a su hermano no ha visto a Dios. Si no puedes amar a tu hermano, y piensa en una persona particular, si tú no puedes amar a tu hermano, a quien has visto, entonces ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? Dice 1 de Juan. No puedes. No, yo te amo, pero depende de... No depende de nada, es un amor incondicional. Dios te amó a pesar de ti, hermano. A pesar de tus pecados, a pesar de cómo yo era, como soy. El Señor nos amó. ¿Y tú pones condiciones? No, el amor de Cristo es el motor de la iglesia. Una iglesia sin amor está muerta. Que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Habían perdido el amor por Dios. ¿En qué se resumen los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El amor de Cristo es el motor de la iglesia. El amor de Cristo nos constriñe, dice la Biblia. El amor de Cristo nos empuja, nos apremia, nos obliga, nos urge, nos mueve poderosamente a la acción, sabiendo esto, entendiendo el Evangelio, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven, nosotros los que vivimos en Cristo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para Él vivimos, para su gloria. Pero el amor de Cristo es el que nos empuja a vivir para Él. El Señor nos ayude a amarnos y nos encomendemos a su gracia para que podamos lavar los pies los unos de los otros. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu gran amor. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo, por nuestro Señor, quien dio su vida por nosotros, quien se entregó, quien lavó nuestros pies, quien sufrió nuestro infierno, nuestro dolor en la cruz y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por el glorioso Evangelio. Gracias, Señor, por nuestro glorioso Señor Jesucristo. Te alabamos y bendecimos y damos gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.